Hermano, los invito a hacer una oración esta mañana. Bendito Padre que estás en los cielos, agradecemos por la noche, el descanso, el nuevo día que nos ofreces. Queremos ubicarnos en tus manos, Señor, para ser amoldados conforme a tu santa voluntad y nos instruyas para honra y gloria tuya. Queremos invitar a tu Espíritu Santo, a tus ángeles en esta mañana, que compartan con nosotros, Señor, lo que ellos tanto deseo tienen compartir con nosotros, Señor. Permítenos ser instrumentos en tus manos y en las manos de ellos en esta mañana, para honra y gloria tuya. Al abrir tu palabra pedimos todo lo necesario del cielo, que derrames tu Espíritu, los aguaceros abundantes que se están derramando en este tiempo para alcanzar a todos los que han de ser salvos, Señor, para este tiempo. En Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, buenos días a todos nuevamente, y en esta mañana queremos comenzar leyendo el capítulo 15 o parte del capítulo 15 de Marcos. Ayer hablábamos sobre las preferencias y las convicciones, y mirando un poco sobre la historia milerita, nos damos cuenta que esa historia creó a un grupo de personas con una convicción que nada los podía mover de lo que ellos aprendieron durante el movimiento de 1840 al 44. Y yo creo que esa historia tiene el poder para hacer lo mismo en nuestras vidas, pero necesitamos entregar todo al Señor y hacer de esto una convicción y no una preferencia. En el capítulo 15 de Marcos leemos: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y habiendo uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado. Aquí Pilato tiene convicciones sobre por qué van a enjuiciar a Jesús. Y él aquí tiene una convicción de que al traer a Jesús para que él lo enjuicie, él sabía que era por envidia. Y sigue diciendo: los principales, por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato aquí él se está dando cuenta de algo que va en contra del principio moral, y él aquí tiene ciertas convicciones que lo convencen que este hombre no ha hecho nada mal. Pero cuando leemos el Espíritu de Profecía sobre lo que él hizo, no aferrándose a sus convicciones, él le dio muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque no fue la convicción que él, del principio que establecía en su corazón,
sino fue una preferencia. Él, por tratar de agradar a esta gente, le dio muerte a un inocente. El hermano White dice en Historia de la Redención, en la página 227, por temor de perder su poder y autoridad, Pilato consintió en dar muerte a Cristo. Aunque puso la sangre del Señor sobre sus acusadores y la multitud lo recibió con el clamor de su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, Pilato no se libró, fue culpable de la sangre del Maestro. Por sus intereses egoístas, por su amor al honor de los grandes de la tierra, entregó a la muerte a un inocente. Si Pilato hubiera seguido sus propias convicciones, no habría tenido nada que hacer con la condenación de Jesús. Él en sus manos tenía la salvación del Señor, pero por la presión, como leíamos ayer, las presiones sociales nos van a hacer caer que nuestras convicciones, o supuestamente convicciones, se vuelvan en preferencia. Así es de que nosotros no nos debemos de engañar a nosotros mismos, sino estar bien fundamentados como lo tuvieron estos 50 que pasaron la prueba. Porque cuando vinieron las pruebas, la tormenta en contra de ellos, ellos permanecieron, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros necesitamos establecernos sobre la fe que una vez fue dada a los santos. Dice, cuando se presenta una doctrina que no concuerda con nuestras opiniones, debemos acudir a la palabra de Dios, buscar al Señor en oración y no permitir al enemigo que se presente con sospechas y prejuicios. Nunca debemos permitir que se manifieste en nosotros el espíritu que alistó a los sacerdotes y principales contra el Redentor del mundo. Ellos se quejaban de que él perturbaba al pueblo y deseaba que lo hubiese dejado en paz, porque causaba... estamos en la página 2 de sus notas. Porque causaba perplejidad y disensión. El Señor nos envía luz para probar qué clase de espíritu tenemos. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Esto se encuentra en El Otro Poder, página 43. Y sigue en Testimonios para Ministros, en la página 108 nos dice: cuando un punto de doctrina que no entendáis llegue a vuestra consideración, ir a Dios sobre vuestras rodillas para poder entender que es verdad, y no ser hallados como lo fueron los judíos luchando contra Dios. En las sendas, en las notas que dice restaurando las sendas, en la página 2, en el segundo párrafo donde está Testimonios para Ministros, página 108. Mientras amonestemos a los hombres a precavarse de aceptar cualquier cosa, a menos que sea la verdad, debemos también amonestarles a no poner en peligro sus almas rechazando los mensajes de luz, sino a salir de las tinieblas por un estudio fervoroso de la palabra de Dios. Cuando Natanael fue a Jesús, el Salvador exclamó: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús respondió: cuando estabas bajo la higuera te vi. Y Jesús nos verá también en lugares secretos de la oración si buscamos luz para saber que es verdad. El Señor dice que Él nos envía luz para probarnos qué clase de espíritu tenemos. Y la luz que el Señor nos ha enviado en este tiempo está probando nuestros corazones, como estuvo probando a los mileritas en la historia de 1798 en adelante. Él estaba sellando el libro de Daniel en esta historia. Nos estaba enviando luz para probar nuestros corazones, cómo estaban en armonía con el Señor, porque
Él está preparando a un pueblo para llevarlo al lugar santísimo y mostrarle las verdades más preciosas, ¿verdad? Y esa experiencia el Señor nos la está ofreciendo hoy a nosotros mismos también. Unirnos como cristianos y examinar cortésmente los puntos controvertidos. Mensajes selectos, página 481. Falta el Espíritu Santo en nuestra obra. Nada me alarma más que ver el espíritu de desavenencia manifestado por nuestros hermanos. Estamos en terreno peligroso cuando no podemos unirnos como cristianos y examinar cortésmente los puntos controvertidos. Y es que estas no son verdades nuevas. Todo lo que el Señor nos dio, que fue la fe establecida una vez dada a los santos, esto ya fue revelado. Ahora lo que nosotros estamos queriendo simplemente es restaurar lo que fue encubierto por tradiciones y costumbres humanas. Pero para ahora a nosotros se nos ve como que es luz nueva. Y esta luz que una vez fue dada a los santos puede lograr lo mismo que logró para ese tiempo. Estamos en terreno peligroso cuando no podemos unirnos como cristianos y examinar cortésmente los puntos controvertidos. Siento el deseo de huir del lugar, no sea que reciba el molde de aquellos que no pueden investigar sinceramente las doctrinas de la Biblia. Siguiente párrafo. Si se enseña la verdad, debemos tomar esa posición. Si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, debemos tomar su posición a su lado. Todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros, porque si es verdad, lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo obligación para con Dios de conocer lo que Él nos envía. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptar porque no concuerda con nuestras ideas. Y esta historia fue probada, esta luz fue probada y confirmada por todos los que la investigaron de ese tiempo. Y a hoy nosotros nos ofrece las mismas oportunidades que ofreció para ese tiempo, para la gente. Y hará lo mismo que hizo para esa gente, para los pioneros o la historia milerita que nos lleva, pues que es básicamente los 46 años donde el Señor está estableciendo su pueblo para levantar un nuevo pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy con nosotros de igual manera. Entonces, ¿qué es luz? Si el Señor está ofreciendo luz para corregir nuestros errores, ¿qué es luz? Y la hermana White en Review and Herald de 1891 nos dice, ¿qué es luz? Es piedad, bondad, verdad, misericordia, amor. Es la revelación de la verdad en el carácter de la vida. El Evangelio depende de la piedad personal de sus creyentes para su poder agresivo, y Dios ha hecho provisión mediante la muerte de su Hijo amado, para que cada alma sea plenamente preparada para toda buena obra. Entonces, el Señor nos envía luz para corregir nuestros errores. Y ayer mirábamos que en Proverbios 8, que temer a Dios es apartarnos del mal. Y Dios nos envía luz para corregir nuestros errores. Y entonces, ¿cómo brilla esa luz? No podemos dejar nuestra luz brille a otros a fin de atraer su atención a las cosas celestiales, a menos que tengamos la luz en nosotros. Debemos ser imbuidos con el Espíritu de Jesucristo, o no podemos manifestar a los demás que Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria. Debemos tener un Salvador morando en nosotros y no podemos ejemplificar en nuestras vidas
su vida de devoción, su amor, su dulzura, su piedad, su comprensión, su abnegación y pureza. Esto es lo que deseamos fervientemente. Esto debería ser el estudio de nuestras vidas. ¿Cómo voy a adaptar mi carácter con el estandarte de la Biblia? Y eso se encuentra en la Review and Herald, marzo 29 de 1870. Entonces, si Dios nos envía luz para corregir nuestros errores, nosotros la debemos aceptar. ¿Cómo la debemos aceptar? Sentándonos y investigarla por nosotros mismos, porque dice que si es luz la necesitamos para nuestra salvación, y si la aceptamos gozosamente, va a lograr lo que el Dios se propone en nuestros corazones, limpiarnos para entrar con Él a las bodas. Pero si la rechazamos, va a haber un endurecimiento de corazón. En el Ser de todas las gentes, la página 289 nos dice cómo es que el corazón se empieza a endurecer. Y este es el peligro que todos corremos, el no sentarnos a investigar las doctrinas o la fe que una vez fue dada a los santos. Dice, no es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Entonces nosotros corremos el peligro de endurecer nuestro corazón, enceguecernos, el simplemente no sentarnos y investigar la luz que nos llega a nosotros. Y más adelantito vamos a ver que la luz, muchos diríamos, pero yo no la he escuchado, pero el Señor dice que Él nos va a dar oportunidades para escucharla, y si rechazamos esas oportunidades es como si la hubiéramos escuchado. Bueno, más adelantito lo vamos a mirar. Vamos a Isaías 28. Isaías 28. Y aquí en Isaías 28 el Señor nos invita a cómo examinar la palabra de Dios, cómo confirmarnos en la palabra de Dios. Y iniciamos en Isaías 28, 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y en esta mañana yo me siento en esta posición, yo me siento que soy un tartamudo. Pero el Señor aquí me hace a mí una promesa para todos aquellos que no tenemos la capacidad de expresar las verdades que el Señor nos ha dado en el pasado. Y aferrarnos a la promesa. Dice aquí, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales Él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Y qué es lo que pasa cuando no queremos oír, cuando el Señor nos ofrece el reposo, nos ofrece el refrigerio? Bueno, nuestro corazón se va a empezar a endurecer, como dice aquí. El mismo Isaías lo está diciendo, mas no quisieron oírlo. Y nosotros nos debemos dar la oportunidad de escucharlo, porque si es verdad, lo necesitamos, especialmente en el tiempo que nos encontramos, ¿verdad? La palabra pues de Jehová le será mandato tras mandato, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Versículo 14. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote. ¿Cuándo va a pasar el turbión del azote para nuestro pueblo? La ley dominical. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos
escondemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, en el que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio al cordel, y al nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el sol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. En nosotros rechazar la luz que el Señor nos ofrece para este tiempo, el rechazarla va a endurecer nuestro corazón. Y Isaías en el 18 dice: y seréis de él pisoteados. ¿Por el cual? Por el turbión del azote. A nosotros nos incumbe investigar las verdades que se nos presentan hoy a la luz de la palabra y recibirlas conforme el Espíritu nos lo dicte en nuestro corazón. En Mensajes Selectos, en la página 483, en el primer párrafo, la página 3 de nuestras notas, dice: hay muchos que no pueden distinguir entre la obra de Dios y la del hombre. Diré la verdad como Dios me la da a mí. Y digo ahora, si continuáis encontrando faltas y teniendo un espíritu de desavenencia, nunca conoceréis la verdad. Nosotros debemos tener un espíritu dispuesto a investigar todo lo que viene delante de nosotros. Porque si tenemos un espíritu de desavenencia, dice que nunca conoceremos la verdad. Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No estaba en condición de apreciar las cosas sagradas y eternas. Pero Jesús prometió enviar el Consolador que les enseñaría todas las cosas y les haría recordar todas las cosas que Él les hubiera dicho. Hermanos, no debemos poner nuestra confianza en hombre. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Debéis hacer depender vuestra alma desvalida. Debéis depender de vuestra alma. Debéis depender vuestra alma desválida de Jesús. No es propio que bebamos de la fuente del valle cuando hay una fuente en la montaña. Dejemos las corrientes más bajas, vayamos a las corrientes más elevadas. Si hay un punto de verdad que no comprendáis, en el cual no estáis de acuerdo, investigar, comparar texto con texto, introducir profundamente el barreno de la verdad en la mina de la palabra de Dios. Debéis colocaros a vosotros mismos y vuestras opiniones en el altar de Dios, poner a un lado vuestras ideas preconcebidas y dejar que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. Y en el siguiente párrafo que vamos a leer, es un testimonio que da aquí la hermana White sobre la invitación que se nos hace, y si la rechazamos es como si hubiéramos atendido a esa invitación y la hubiéramos rechazado. Y ella dice: mi hermano dijo una vez que no escucharía nada acerca de las doctrinas que sostenemos por temor de ser convencido. Por el temor de ser convencido. No quería venir a las reuniones ni escuchar los discursos, pero después declaró que comprendía que era tan culpable como si lo hubiera escuchado. Dios le había dado una oportunidad para conocer la verdad y lo haría responsable por esa oportunidad. Hay muchos entre nosotros que tienen prejuicio contra las doctrinas que ahora se discuten. No quieren venir para escuchar, no quieren investigar tranquilamente, sino que a ciegas presentan sus objeciones. Están perfectamente satisfechos con su posición,
Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora escuchen lo que dice en el segundo párrafo. Porque Dios nos da la oportunidad para conocer la verdad, y dice que Él nos hará responsable por esa oportunidad que Él nos da. Pero escuchemos lo que dice en el siguiente párrafo. Este pasaje se aplica a los que viven bajo el pregón del mensaje, pero no quieren ir a escucharlo. O sea, ¿qué es lo que se está aplicando a estas personas que están bajo el pregón del mensaje? Bueno, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, sino sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Dice que este pasaje se aplica a los que viven bajo el pregón del mensaje, pero no quieren ir a escucharlo. Momentáneamente nos separamos de Satanás, deseado de todas las gentes, a página 291. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas costumbres momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al final haremos lo que Él nos ordene. O sea, aquí momentáneamente podemos separarnos del mal. Pero dice que si nosotros no tenemos una comunión continua con el Señor, al final haremos lo que el enemigo nos va a ordenar. Entonces, basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. La única defensa que nosotros tenemos consiste en morar en el corazón por la fe en su justicia. Y más adelantito vamos a hablar un poquito sobre la justicia del Señor en cuanto a... Porque esto es básicamente lo que se está restaurando. Estamos restaurando nuestras doctrinas, la fe que una vez fue dada a los santos. Estamos restaurando un corazón caído en la maldad, ¿verdad? Que fue restaurado en la historia milerita a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, al rechazar a Cristo, deseado de todas las gentes, página 292, al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable. Y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros. Cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma.
Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios. Entonces nosotros debemos caer sobre la roca para poder ser reconciliados y no unirnos al reino de las tinieblas. ¿Y qué es caer sobre la roca? En Deseo de todas las gentes, en la página 551, dice lo siguiente: para todos los que creen, Cristo es el fundamento seguro. Estos son los que caen sobre la roca y son quebrantados. Así se representa la sumisión a Cristo y la fe en Él. Caer sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra justicia propia e ir a Cristo con la humanidad de un niño, arrepentido de nuestras transgresiones y creyendo en su amor perdonador. Y es asimismo por la fe y la obediencia como edificamos sobre Cristo, como nuestro fundamento. Cuando a nosotros nos presentan las verdades, el Señor nos pide que vayamos como un niño y a investigar qué es lo que estas verdades contienen, qué es estas verdades que no hemos escuchado, que en realidad es lo que nos forman como pueblo, porque sin estas verdades nosotros estamos rechazando la doctrina que nos hace adventistas, ¿verdad? Dice que caer sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra justicia propia. ¿Y qué es la justicia propia? Bueno, en términos sencillos, la justicia propia puede ser cada excusa que yo haga para defenderme a mí mismo me va a justificar y no va a justificar lo que es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo me está pidiendo que yo venga como un niño y investigue qué es lo que se está enseñando delante de nosotros, porque si es luz, lo necesitamos para nuestra salvación. En Deuteronomio 6:25 la palabra de Dios nos dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos los ha mandado. Entonces, ¿qué es justicia propia? Dios nos cuida, página 110. El descanso se encuentra cuando abandonamos toda justicia propia. ¿Y qué es lo que uno de los fundamentos principales que queremos restaurar en este tiempo es? El sábado, entrar al reposo, recibir el refrigerio, el que nos está ofreciendo el Señor. Pero cuando nosotros defendemos, sin antes de investigar la palabra de Dios, doctrinas que se presentan delante de nosotros, estamos justificando nuestras acciones. Y estamos negándonos a entrar al refrigerio, estamos negándonos a entrar al reposo. La cita dice lo siguiente: el descanso se encuentra cuando se abandona toda justicia propia, todo razonamiento hecho desde un punto de vista egoísta. El reposo perfecto en su amor está en una entrega completa y en la aceptación de sus caminos, hacer lo que Él os ha pedido y estar seguros de que Dios hará todo lo que Él ha prometido. Habéis acudido a Él, renunciado a vuestros pretextos y a vuestra incredulidad y a vuestra justicia propia, y tal como sois, débiles, desvalidos y listos para morir. Y esto es lo que el Señor nos está ofreciendo por el fundamento que nos establece, que vayamos sin pretexto, sin incredulidad, sin nuestra propia justicia, sino como niños humildes y arrepentidos a escuchar lo que el Señor está dándonos para nuestra salvación y para corregir nuestros errores. En Señales de los Tiempos, en 1911, la felicidad del hombre se encuentra en la obediencia a los estatutos de Dios. Al obedecer la ley de Dios queda rodeado como de un vallado y protegido del mal. Ok, aquí quiero que vean algo que
Cuando leemos esta cita dice que la ley de Dios es como una protección que pone para protegernos. El Señor nos ha dado a nosotros un fundamento que nos da una protección contra todo lo que es falso en nuestro medio. De igual manera, dice, la felicidad del hombre se encuentra en la obediencia a los estatutos de Dios. Al obedecer la ley de Dios queda rodeado como de un vallado y protegido del mal. Y más adelante vamos a hablar un poquito cómo es que esto hace una barrera alrededor nuestro para protegernos de todo el mal que se está soltando en este tiempo. Carta 33 de 1889. Cristo mira el Espíritu y cuando nos ve llevando nuestra carga con fe, su perfecta santidad hace expiación de nuestras faltas. Cuando hacemos lo mejor que podemos, Él llega a ser nuestra justicia. Se necesita de cada rayo de luz que Dios nos envía para convertirnos en la luz del mundo. Y el Señor en este tiempo está abriendo la palabra quizás como nunca se nos ha abierto. Y Él dice que se necesita de cada rayo de luz que Dios nos envía para convertirnos en la luz del mundo. Porque después de la ley dominical el Señor va a llevar esto con tal poder que dice que va a alumbrar a toda la tierra. Y para nosotros para poder participar de ese movimiento que viene, para convertirnos en la luz del mundo necesitamos ¿qué? Cada rayo de luz que Él nos envía hoy en día. Y el rechazarlo es ser peligroso. Y no aceptarla sin antes hacer una investigación y digerirla nosotros mismos personalmente. En la Iglesia Remanente, página 14 y 15, vamos a leer algo sobre la influencia del mundo en cuanto a cómo el mundo está influyendo. En la página 5, cómo el mundo está influyendo, o cómo nos ha influido más bien, el no ir a investigar, el no ir y escuchar la fe que una vez fue dada a los santos. Y en esta cita vamos a ver cómo tan fácil somos llevados a dudar lo que se nos ha dado en el pasado. En este tiempo la iglesia ha de poner sus hermosas vestiduras. Cristo, nuestra justicia. Hay distinciones claras, definidas, que han de ser restauradas y ejemplificadas ante el mundo, al mantener en alto los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La hermosura de la santidad ha de aparecer con su lustre primitivo, en contraste con la deformidad y las tinieblas de los desleales, que se han rebelado contra la ley de Dios. Así nosotros conoceremos a Dios y aceptamos su ley, el fundamento de su gobierno en el cielo y a lo largo de sus dominios terrenales. Su autoridad debe ser mantenida distinta y clara delante del mundo. No debe reconocerse ninguna ley que se halla en conflicto con las leyes de Jehová. Si al desafiar las disposiciones de Dios se permite que el mundo ejerza su influencia sobre nuestras decisiones o nuestras acciones, el propósito de Dios queda anulado. Por espacio que sea el pretexto, si la iglesia vacila aquí, se registra contra ella en los libros del cielo una traición de las más sagradas verdades, una deslealtad al reino de Cristo. La iglesia ha de sostener firme y decididamente sus principios ante todo el universo celestial y los reinos de la tierra. La inquebrantable fidelidad en mantener el honor y el carácter sagrado de Dios atraerá la atención
la admiración aún del mundo. Y muchos serán inducidos por las buenas obras que contemplen a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Los leales y fieles llevan las credenciales del cielo, no las de los potentados terrenales. Todos los hombres sabrán quiénes son los discípulos de Cristo, elegidos y fieles, y los conocerán cuando estén coronados y glorificados como personas que han honrado a Dios y a quienes Él ha honrado, dándoles la posición de un eterno peso de gloria. Y dice, por espacioso que sea el pretexto, si la iglesia vacila aquí, se registra contra ella en los libros del cielo una traición de las más sagradas verdades y una deslealtad al reino de Cristo. Así es de que nosotros no por pretexto debemos vacilar, sino considerar lo que el Señor nos trae para corregir nuestros errores a hoy en día. En el Salmo 103, la palabra nos dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Perdón, en el Salmo 11, el versículo 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Si nosotros destruimos nuestro fundamento, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos al Salmo 82:5, está la respuesta. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿O qué es lo que pasa si destruimos nuestro fundamento? Salmo 82:5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. Andaremos como ciegos y andaremos en tinieblas. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándonos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En Efesios 2:20 nos dice la palabra de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuáles profetas? ¿Fueron profetas los que establecieron nuestro fundamento? Dice que nosotros debemos edificar nuestro fundamento sobre los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo que es Cristo mismo. En 1 Corintios 14:32 nos dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, nosotros no podemos estar hablando algo diferente de lo que nuestros antepasados dijeron. Y nuestros antepasados no pueden estar diciendo algo diferente de lo que los antepasados de ellos dijeron anterior. Todos están de acuerdo en lo mismo. Y por eso dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Igual, los apóstoles a los profetas antepasados. Y no debemos diferir en cuanto a lo que se nos enseña. En 2 de Crónicas 2:20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El Señor nos ofrece aquí prosperidad en las cosas eternas. Si estamos creyendo a Dios, estamos seguros, y si creemos a nuestros profetas. En Isaías 44, versículo del 6 al 8, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, y quien proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. O sea, Él nos está mostrando el fin con el principio desde que Él estableció. Él estableció aquí el pueblo antiguo. Pero aún así hay un pueblo más antiguo que este pueblo que
que estableció nuestra fe. Pero ellos se anclaron a otro pueblo más antiguo. Y ese pueblo antiguo se ancló a otro pueblo más antiguo. Y entonces dice que quien proclamará lo venidero lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como lo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, está diciendo Dios. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuente. No conozco ninguno, sino solo el Dios que ha establecido todo desde el principio. Vamos a leer esto sobre la unidad de fe y doctrina. A ver si nos alcanza a terminar esto, dice. Mi esposo con el pastor José Bates, los hermanos Pierce, Hiram Edson y otros hombres fervientes, nobles y fieles militaban entre los que después de la época de 1844 buscaron la verdad como escondido tesoro. Solíamos reunirnos sintiendo gran peso en el alma y orábamos para que pudiésemos coincidir en fe y doctrina. Y así como ellos hicieron, nosotros debemos estar haciendo lo mismo. Solíamos unirnos sintiendo el gran peso en nuestra alma y orar para que pudiésemos coincidir en fe y doctrina. Porque sabíamos que Cristo no estaba dividido. Cada vez tomábamos un punto por objeto de investigación. Con reverente emoción abríamos las Escrituras. Solíamos ayunar para ponernos en mejor disposición de comprender la verdad. Después de orar fervorosamente, si no entendíamos algún punto, lo discutíamos y cada cual exponía libremente su opinión. Luego volvíamos a inclinarnos en oración y ardientes súplicas se elevaban al cielo para que Dios nos ayudase a tener un sentir unánime y a ser uno, como Cristo y el Padre son uno. Derramábamos muchas lágrimas. De esta manera pasábamos largas horas y a veces empleábamos toda la noche en solemne investigación de las Escrituras para comprender la verdad señalada a nuestra época. En algunas ocasiones descendía sobre mí el Espíritu de Dios que esclarecía los puntos difíciles establecidos entre nuestros perfecto acuerdo. Todos estábamos unánimes en pensamiento y espíritu. Y así es como nosotros nos debemos de aproximar hoy en día cuando escuchamos cosas que no entendemos. Juntarnos con hermanos que tenemos la convicción de investigar las verdades que el Señor nos está dando para sanar nuestro mal. Debemos hacer como ellos hacían, porque ellos, recuerden, ellos lo están haciendo después de esta historia. Ellos se reunían para investigar lo que no entendían, por qué no vino el Señor. Y dice que ayunaban, luego volvíamos a inclinar en oración y en ardientes súplicas se elevaban al cielo para que Dios los ayudase a tener un sentir unánime y a ser uno. Y ese es el pensar que nosotros debemos de tener cuando nos acercamos a escuchar la palabra de Dios, y especialmente cuando se están presentando estas verdades que están siendo rechazadas en nuestro tiempo. Procurábamos anhelosamente que las Escrituras no fuesen interpretadas torcidamente para adaptarse a alguna opinión humana. Tratábamos de aminorar en lo posible a nuestras diferencias, no deteniéndonos en puntos de poca importancia sobre los cuales hubiese
diversidad de criterio, sino que el empeño de cada alma era poner a los hermanos en condiciones de satisfacer la oración de Cristo cuando pedía que sus discípulos fuesen uno, como uno era Él con su Padre. Y ese debe ser nuestro sentir, debe de ser nuestro empeño, o el empeño de cada alma, ponernos en condición de satisfacer esa oración que Cristo hizo por nosotros, de que seamos uno en doctrina y en fe, ¿verdad? Algunas veces uno o dos hermanos porfiaban tenazmente contra la opinión prestada. Y escuchen aquí lo que la hermana Webb pone. Dice que algunos a veces se rebelaban contra ciertos puntos que se estaban comentando o presentando. Pero escuche lo que ellos hacían. No se rebelaban y hablaban en contra de eso, sino reverentemente iban al Señor y investigaban. Algunas veces uno o dos hermanos porfiaban tenazmente contra la opinión presentada y seguían la natural tendencia de su ánimo. Pero en estos casos suspendíamos la investigación y aplazábamos la reunión para que cada cual orase a Dios. Y sin comunicarse con los demás, estudiase el punto controvertido buscando la luz del cielo. Nos separábamos amistosamente para volvernos a reunir tan pronto como fuese posible para ulteriores investigaciones. A veces el poder de Dios descendía sobre nosotros de señalada manera, y cuando la clara luz revelaba los puntos de la verdad, nos regocijábamos mutuamente con lágrimas de alegría. Amábamos a Jesús y nos amábamos unos a otros. Y esta es la manera que nosotros nos debemos aproximar cuando empezamos a crear puntos controvertidos, y no hacer lo que estas personas que estaban llenas del Espíritu Santo en ese tiempo hacían, para tener la claridad y cumplir con la oración que Cristo hizo de que fueran unos como Él es uno con el Padre. ¿Y qué es lo que pasaba? Dice que amábamos a Jesús y nos amábamos unos a otros. Y ese debe ser el objetivo como nosotros nos debemos aproximar a la luz que el Señor nos presenta para este tiempo, porque Él quiere corregir nuestros males. Ok, en Señales de los Tiempos, en el 2 de junio de 1898, la palabra de Dios tal como se lee es la base de nuestra fe. Esa palabra es la palabra segura de profecía y exige una fe implícita de todos que pretenden creerla. Es autoritaria, contendiendo en sí misma la prueba de su origen divino. Es autoritaria, contendiendo en sí misma la prueba de su origen divino, o su origen divina. El pasaje bíblico que más que cualquier otro había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. La correcta comprensión, Evangelismo, página 165, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. El tema del santuario debería ser cuidadosamente examinado y puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. Esta se encuentra en Advent Review, número especial combinado. Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiar detenidamente las profecías de Daniel y Apocalipsis, y en relación con ellas las palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros, dice la cita aquí en Mensajes Selectos, Mensajes Selectos, tomo 1, página 243, los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento
de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiar detenidamente las profecías de Daniel y de Apocalipsis, y en relación con ellas la palabra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos envía luz para corregir nuestros males, y Él nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejía han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de las enseñanzas de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad. De punto por punto ha sido descubierta mediante estudio con oración y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados, como Dios los ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe y a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Los hitos que nos han formado dice: mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad, que punto por punto ha sido descubierta mediante estudio con oración y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. En esta historia, bueno, podemos ir hasta 1798, pero en especial cuando el ángel de Apocalipsis 10 desciende, la historia es alumbrada y el Espíritu de Dios nos dice que esta es la manifestación gloriosa del poder de Dios. La cita nos invita a que dice, en la página 8, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial, el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles de Apocalipsis 14. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad, que punto por punto, y bueno, hay puntos que quizás más adelante nos dé el tiempo para ilustrar, que dice que punto por punto ha sido descubierta mediante estudio y con oración y testificada mediante el poder que el Señor obra milagros. Las verdades que recibimos de 1841, 42, 43, 44 tienen que ser estudiadas ahora y proclamadas. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel serán proclamados en el futuro. A gran voz serán dados con sincera determinación y en el poder del Espíritu. Básicamente lo que se va a hacer es una repetición de lo que ya se hizo. Porque nosotros no podemos estar predicando algo que nuestros antepasados predicaron. Porque lo que esta historia, lo que ellos predicaron, creó un corazón limpio y dispuesto para entrar con Jesús a las bodas en ese tiempo. ¿Verdad? Y nos ofrece a nosotros la misma evidencia
o nos ofrece la misma pureza que le ofreció a los que pasaron a través de las pruebas que se enfrentaron antes de octubre 22 de 1844. El comprender esta historia nos va a fortalecer y nos va a confirmar de que ser adventista no es simplemente ser otro cristiano. Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La gran apostasía que se desarrolla e incrementa en forma creciente continuará así hasta que el Señor descienda del cielo con una aclamación. Debemos aferrarnos a los principios originales de nuestra denominación y avanzar con fortaleza y fe creciente. Debemos atesorar la fe sustentada por el Espíritu de Dios. Desde los primeros acontecimientos de nuestra experiencia hasta el tiempo presente, necesitamos ahora una fe que aliente, que sea más profunda, más ferviente e inconmovible en la conducción del Espíritu Santo. Si al comienzo necesitábamos la prueba manifiesta del poder del Espíritu Santo para confirmar la verdad, hoy, con el paso del tiempo, necesitamos toda evidencia en la confirmación de la verdad. Más aún cuando vemos que las almas se apartan de la fe y presentan oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Las almas no deben languidecer ahora. Si hubo alguna vez un tiempo cuando necesitábamos el poder del Espíritu Santo en nuestros sermones, en nuestras oraciones y en cada acción, ese tiempo es ahora. No debemos estancarnos en nuestras primeras experiencias, sino que mientras llevemos el mismo mensaje a la gente. ¿Cuál mismo mensaje? El mensaje que una vez fue predicado a los santos, ¿verdad? Llevemos el mismo mensaje a la gente. Este debe fortalecer y engrandecer. Esa es una promesa. Debemos ver y captar la importancia del mensaje respaldado por su origen divino. Debemos avanzar en el conocimiento del Señor y saber que su realidad está aparejada como el alba. Nuestras almas necesitan vivificarse en la fuente de todo poder. Somos fortalecidos y confirmados por la experiencia pasada, que nos mantiene aferrados a los puntos esenciales de la verdad que nos han hecho lo que somos. Los últimos 50 años, ella está escribiendo esto en 1905, los últimos 50 años no han empeñado ni una jota ni un principio de nuestra fe, tal como la recibimos, con las grandes y maravillosas evidencias que nos dieron seguridad en 1844. Después de transcurrida la fecha, las almas que languidecen deben ser afianzadas y vivificadas por la palabra de Dios. Ni una sola palabra ha sido cambiada o anulada. Lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad después de transcurrida la fecha del gran chasco es el fundamento sólido de la verdad. Fueron revelados los pilares de la verdad. Aceptamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros lo que somos, adventistas del séptimo día, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿No ardían los corazones de los discípulos cuando Jesús les hablaba por el camino y les abría las Escrituras? ¿No nos ha abierto el Señor Jesús las Escrituras y nos ha presentado cosas que habían sido mantenidas en secreto desde la fundación del mundo? Y estas son las verdades que el Señor nos está llamando a predicar nuevamente. Porque si
estas verdades las volvemos a predicar tal y como se predicaron en ese tiempo, vamos a tener un pueblo listo para la venida del Señor y dispuesto a aparejar las sendas que restaurarán el camino de la venida del Señor. Bueno, en esta mañana vamos a terminar con eso y mañana por la mañana continuaremos con la obra que prosigue. ¿Y por qué no hemos creído lo que nos hace adventistas del séptimo día? ¿Oramos? Dios Padre, agradecemos porque hay una promesa tan grande en la historia de nuestro fundamento. Nos trae la convicción necesaria para que cuando las tormentas vengan y azoten la casa, podamos permanecer, Señor. Es un fundamento estable que no caerá, Señor. Ayúdanos a afirmarnos sobre la roca. Ayúdanos a entender las verdades que tanto fueron apreciadas y que establecieron un pueblo dispuesto para estar delante de ti. Ayúdanos a ser como niños al acercarnos a hacer estas investigaciones de lo que se está presentando delante de nosotros y hacerlo con un corazón dispuesto a ser dirigidos por el Espíritu y preparados, Señor, para algo mejor. Tú estás llamando a mucha gente, Señor, pero mucha gente se está reportando. Perdónanos, Señor, perdónales. Dales una segunda oportunidad a los que ya se les haya hecho una, o la primera invitación, Señor. Porque el tiempo es corto. Acompáñanos para el resto del día y rogamos, Señor, que la bendición sea sobre los que nos acompañan en este día en una manera especial y que podamos regocijarnos. Y si se ha presentado algo aquí indebido, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a corregirnos como niños en Cristo Jesús. Amén. Amén.